Así es, amigos. Esta historia es muy bonita, muy paranormal, pero muy hermosa. Delfina era una niña de la edad de 5 años. Ella perdió a su papá. Ella fue huérfana, pues su mamá era huérfana de papá, pues ella misma era una persona que pasaba el tiempo. Ella era la más pequeña de sus hermanos y hermanas. Pues en su casa pasaban muchas cosas paranormales. Su mamá era una señora, doña Nieves, era una señora muy luchista, muy trabajadora, que ella vendía chocolate en metate en la ciudad, que de más de 100 años hacia atrás, doña Nieves. Pues había quedado viuda y había quedado con muchos hijos, pero Delfina era una niña que miraba cosas paranormales, pero también pasaban esos sucesos con su hermano, con su familia. Ya venían dotados de ese don paranormal. Miraban a las personas que ya habían partido, miraban brujas, brujos. Siempre Delfina contaba su historia. Pasó el tiempo, los años, fue creciendo, fue saliendo adelante con sus hermanas, con su mamá, pues era la más pequeña. Llegó el momento que sus hermanas trabajaban demasiado, pues ella era la más pequeña y querían que fuera a la escuela. Pues esta Delfina era una niña quería prepararse, salir adelante, pero no tenía los medios. Como les explico, 100 años atrás era una familia muy pobre de Delfina. Llegó el momento donde las hermanas entraban a trabajar, que era su hermana Jovita de Delfina y su otra hermana Josefa. Pues empezaron a trabajar con un doctor cirujano y pues ellas expresaron que querían que su hermana pequeña Delfina estudiara y se preparara. Pues el doctor le dijo que le iba a ayudar, pues la metió en una escuela preparada en aquellos tiempos, en aquellos años, volviéndonos a trasladar a ese tiempo de más de 100 años para atrás. Empezó a estudiar, a prepararse, empezó a salir adelante, pero todos los niños de esa escuela la trataban muy mal, pues ella era la hermana de las sirvientas. Delfina sufría mucho el acoso, el acoso porque era muy pobre ella y pues no era lo mismo que los demás niños de dinero. Siguió el momento y ella seguía sufriendo y siempre le gustaba mucho subirse a Delfina a un árbol, a comer las manzanas. Ah, qué gozo de Delfina subirse. Ella le encantaba tanto esa fruta que se subía a esos árboles, pero en ese árbol siempre miraba a alguien, miraba a un niño. Y siempre ella pensaba que era su amigo, pero todos pensaban que era un niño pues que no existía o ella le estaba fallando su mente. Pues imaginan, volviendo hacia atrás hace más de 100 años. Pues era muy maltratada, muy acosada. Siguió el tiempo y los caminos. Empezó a crecer, a salir adelante. Era una mujer muy alegre. Delfina se convirtió en una señorita. Era muy alegre, pues. Había sido huérfana así es, de papá. Oye, cómo los animales aullan, los perros, los lobos. Y pasó el tiempo, los años, siguió creciendo, trabajando con sus hermanas. Empezó a trabajar igual en la ciudad más grande de México. Trabajaba, se preparaba, saliendo adelante. Pasó el tiempo, los años, regresó a la ciudad de la provincia. Ahí encontró a su grande amor, se casó. Pues no fue lo que ella esperaba ni lo que ella quería. Era una mujer un poco más preparada. Su madre seguía vendiendo en los comercios chocolatito hecho con su metate molido, muy artesanal. Pero siempre Delfina miraba cosas paranormales, miraba gente, miraba cosas, pues nadie la podía entender. A veces la gente misma decía, está loca, no estaba loca. Se metió mucho a buscar la luz, el amor de Dios. Ella estudió, ella se preparó mucho
las cosas de la luz, el amor de la luz. No sé cómo explicarles. Delfina pasó el tiempo, los años, ya casada, ya con su marido, pues no le iba como ella quería. Ella se preparó mucho en el amor de Dios. Su marido era muy rudo, muy fuerte, era un hombre acabalado, un hombre demasiado rudo, pues también había sido huérfano de madre. Llegó el momento donde ella estaba muy preparada en las cosas de Dios, pues la gente, los vecinos, ella ya se había casado con un hombre de rancho, se fue a vivir con él en los pueblos antiguos, lejanos, y siempre, siempre le hablaban a Delfina: oh, pues es que está muy enferma la vecina, venga para que le haga oración para que la ayude a morir, porque era gente que agonizaba, se moría. Pues Delfina iba de inmediato, muy vestida, muy estilo antiguo, con su rebozo, con sus enaguas, muy estilo porfiriana, muy estilo de Pancho Villa. Así ella vestía, Delfina. Iba y las ayudaba, hacía la oración. Ella siempre traía su Biblia en su mano, siempre traía, ella sabía todas las historias de toda la gente que había amado mucho a Dios. Llegaba el momento donde llegó, donde estaba una mujer que le hablan: venga Delfina, que la ayude a morir, está agonizando. Y gritaba esa mujer horriblemente, era una cosa atroz, diabólica. La mujer gritaba en su lecho de muerte: quítenme al demonio, quítenmelo. Y Delfina orando y orando y orando, pero dura a la mujer. Delfina tenía mucha fuerza para orar para la humanidad. Y esa mujer, la vecina, le gritaba: quítenmelo, quítenmelo. Pues ya estaba pasando al más allá. Pues muy triste, amigos. En esta vida hacemos lo que queramos, pero a la hora de partir, ay, ay, no quisiéramos estar nadie ahí. Pues Delfina comenta de que le decían: quítenmelo, quítenmelo, el demonio está abajo de mi cama. Y Delfina oraba y oraba y oraba: quítenmelo, quítenmelo, el demonio está abajo de mi cama. Delfina le pregunta: vete en paz, todo está bien. No, no, no me quieren perdonar, no me quieren perdonar. Delfina le preguntaba: vete en paz, todo va a estar bien para ti. Eres perdonada. Dice: no me quieren perdonar. Pues ella ya estaba en sus momentos de pasar al más allá. Y Delfina le pregunta: ¿qué es lo que has hecho muy malo en tu vida que no te quieren perdonar? Dice: me metía con mi compadre era mi querido, mi compadre, y ahora el demonio está abajo de mi cama. ¡Ay! Quítenmelo, quítenmelo. Que eran unos lamentos infernales que hacía esa mujer. Pues en el momento cuando ella cometió el adulterio con su compadre, no lo pensó. Pensó que jamás iba a ser juzgada. Delfina recorrió el camino, pues en la oración la ayudó a buen morir. Le dijo: descansa en paz, vete tranquila, que todos tus pecados Dios, nuestro Padre, te haya perdonado por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador. Así es, amigos. Caminó en los caminos Delfina, pues sus caminos eran remotos, duros, luchando contra viento y marea, con lo que venía. Y siempre le hablaban: Delfina, Delfina, venga. Siempre ella en esos caminos andaba. Ayude a morir a esta mujer pues que está agonizando. Venga, aquí está este señor que necesita oración, está poseído. Pues llegaba ella era mucho, 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 muy apegada a el amor de Dios, como ustedes puedan tomarlo. Delfina ya llegó, estaba un señor poseído y gritaba cosas horribles, terribles, pero siempre había un porqué. ¿Qué fue lo que hiciste? Ella empezaba con su oración y su fuerza
¿Qué fue lo que hiciste en tu camino? Maté, maté y no me dejan en paz. Los demonios me acosan todo lo que hice. Tanta maldad, tantas cosas horribles hice en esta vida. Era un hombre poseído y gritaba, y los demonios le gritaban todo lo que él había pecado, porque su peor enemigo eran los mismos demonios que lo acosaban, que no dejaban que se arrepintiera de todo lo que él había hecho, tanto había matado como ha hecho tanta crueldad. Delfina se agarraba en oración, pues lo dejaba en paz a ese hombre, y le dijo: Dios, arrepiéntete de corazón, que el amor de Dios es infinito y todo lo perdona, pero de corazón, no te juzgue tú mismo. Deja que Dios nuestro Padre te agarre con sus manos y te perdone. Y le dijo Delfina: el peor enemigo de uno somos nosotros mismos, porque somos los peores jueces y no nos perdonamos ni admitimos el perdón. Delfina salió de esa casa, pues ya andaba con su marido, con sus hijos, pues no le iba muy bien, pues siempre la trataban menos, igual la abuela de su esposo. Siempre la hacían menos, siempre era como la apestada. Ella no entendía el por qué eran esos caminos para ella. Tenía a sus hijos, sus hijas. Llegó el momento donde le daba mucho dolor a ella, que en ese tiempo no habían los remedios ni las medicinas que las personas necesitaban. Delfina tenía su niña, Rufina. La agarró con sus brazos y murió de una enfermedad en sus brazos de ella, que le decían antiguamente el almidón. Toda su boca se llenó de almidón, de una infección. Ella siempre decía que era eso. Y siempre recordaba en ese momento cuando te platicaba ese dolor tan grande que fue ver a su hija Rufina en sus brazos. Caminó por los caminos y el tiempo. Le hablaban las personas y siempre recordaba a su ángel Rufina. Siempre hablaba de Rufina, de su hija, de su grande amor. Caminó por los caminos, estaba haciendo sus quehaceres en su casa. Su marido era muy rudo, muy duro. Ella siempre se enfocaba a amar a Dios, pues había sufrido mucho de niña, maltratos en las escuelas, maltratos con la gente, y todavía con la familia de él la hacían menos, como si fuera la leprosa, la apestada. No entendía el por qué siempre su vida era así. Llegó en los caminos donde su marido ya trabajaba en una industria, en una compañía de velador de noche. Y siempre ella llegaba a llevarle su comida a su marido, pues lo quiso mucho. Duró casada con él 75 años, Delfina. Iba a llevarle su comida a su marido, pues ella se enfocó en su familia. Llegó el momento donde iba caminando a llevarle su comida a su esposo, y entró donde él trabajaba y va mirando a alguien, va mirando a una mujer. Muy tristemente ella cuenta sus anécdotas de su vida. Había sido una mujer hechizada, embrujada por la maldad, por el mismo demonio, por Satanás. Dice que era una mujer que gritaba y decía puras cosas obscenas, malvadas. Y esa mujer, de tanta maldad que le hicieron a esa pobre mujer, su parte de mujer se la pusieron en la frente. Era una cosa aberrante, diabólica. Ella no entendía por qué había tanta maldad en este mundo. ¿Cómo podía creer que las personas le habían hecho tanta maldad a esa mujer? La miró con mucho amor, Delfina, y le dijo: que seas sanada por el poder infinito del amor divino, porque tú eres sana y salva. Brujería, hechicería, maldad, cualquier cosa maligna, desaparezca por el amor divino, porque el amor de Dios es tan grande que toda brujería, hechicería, maldad, satanismo, diaboliquismo, lo que tú quieras ver, lo rompe.
Y siempre Delfina caminaba y siempre encontraba esos casos. Esa mujer quedó sana, sana, porque el amor de Delfina era muy grande, el amor del al divino Rey. Así es, salvada por nuestro Señor Jesucristo, por el infinito Mashiach, el Hijo de Dios divino. Caminó por los caminos Delfina, seguía caminando, caminando y siempre pasaba. Decía que ella siempre cuando estaba dormida, ya muy anciana, casi la edad de 100 años, ella caminaba y me decía que siempre venían a visitarla a ella. Siempre venían a visitarla, venía un hombre vestido con vestiduras hermosas y siempre se le quedaba mirando, pero ella no entendía el por qué. Llegaba el momento que de repente estaba acostada y miraba a las personas que ya no estaban en este mundo y decía, váyanse, váyanse, váyanse. Les decía que este mundo ya no era de ellos, que ellos tenían que partir, que todo lo que había pasado en este mundo, en este tiempo, las personas que ya se habían ido, ya no se podía hacer nada. Simplemente tenían que descansar en paz. Ella trataba de darle paz a las personas que se habían ido. Antes de muchos momentos que ella pasó, ella cuenta siempre esa historia. Siempre recordando a su hija Rufina. Recordando en un momento que había muerto una de sus hermanas y su cuñado, pues ellos ya habían muerto separadamente y tenían muchísimos años. Ella cuenta a lo que llega la humanidad. Pues antes se ponían en las iglesias, se ponían a los cadáveres. Entonces en el momento ese se juntó la familia, pues la familia de ese matrimonio que era hermana de Delfina, juntaron los huesos, tanto del hombre como la mujer en una caja pequeña. En ese momento ella cuenta que abajo en las catatumbas de ese panteón, de esa iglesia como tú le quieras llamar, empezaron a apagarse las luces y tronaban y rechinaba donde ellos estaban, donde los iban a poner a depositar. Dicen que era una cosa terrorífica. Ella, Delfina, decía que nunca puedes juntar un cuerpo con otro cuerpo, ya sean los huesos o lo que sea. Fueron sus recorridos de Delfina, de su vida. Llegaba el momento de que ella contaba siempre de la mujer, que iba ella a los hospitales a ayudar a las personas que estaban muy grave agonizando, siempre culpándose de sus cosas que habían hecho cuando eran jóvenes. Llegó el momento donde encontró a una mujer, bramaba y gritaba que le quitaran a Satanás, que le quitaran a los demonios que se la estaban calcomiendo. Delfina se puso a hacer oración y dijo, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué es lo que te está destruyendo y acosando? Dijo, maté a todos mis bebés. A todos mis hijos los maté antes de nacer. Cuando tenía mis hijos en mi vientre los destruí, los deshice. Y ahora todos los demonios rugen como gatos. Vienen a visitarme, la mujer agonizando porque sabía que iba a ser juzgada en el tribunal celestial. Delfina nos cuenta que era terrorífico, diabólico, cómo esa mujer bramaba. Ay, Señor, en esta vida hacemos lo que queremos, pero a la hora de partir, así es. Así es. Nos cuenta Delfina que había un hombre muy rico, muy adinerado, y siempre pensando en hacer dinero, adulterio, maldad, las cosas malignas. Y ella lo miraba a ese hombre, cómo engañaba a su esposa, cómo se depravaba. Llegó el momento donde ese hombre fue al baño y se quedó sentado. La muerte llegó y no le dio tiempo de arrepentirse. Cuando le hablaron a Delfina, llegó
y lo miró en el baño sentado, con los ojos abiertos, llenos de terror y pidiendo otra oportunidad. Era una cosa terrorífica, cuenta Delfina. Nada más le dijo a la viuda, haga mucha oración, rece como usted sepa por él, porque él va a necesitar mucho la ayuda hasta de los mortales. Le preguntaron a Delfina por qué la gente que se va regresa. Ella contó en su modo, es porque dejaron un pendiente. Llegó el tiempo, el momento donde ella quedó viuda. Delfina duró 75 años casada con su esposo. Siempre estuvo en las buenas y en las malas Delfina, pues cuando murió su esposo, ella, su tristeza tan grande se forjó en su rostro. Aquel lamento en su cara que había perdido a su esposo. Pero no quedó así. Delfina contaba que siempre él venía, duró un año él viniendo caminando a buscarla. Se sentaba en su cama y se acostaba. Eso lo relata también su nieta que siempre se quedaba ahí. Estaba acostada con su abuelita, su nieta, y ella misma dice que su nieta se acostaba con su abuelita, pues su nieta estaba niña, jovencita. De repente la nieta enroscó los pies y le dijo Delfina, es tu abuelo, hija, el que viene siempre me agarra los pies. Es verdad y verídica la vida de Delfina. Siempre les enseñó lo bueno a sus hijos y a sus nietos. Ella no se detenía al ver cualquier cosa y llamaba la atención, porque ella siempre decía, Delfina, yo no me voy a condenar por mis hijos, ni por mis hijas. Yo cumplo con llamarles la atención. Si ellos no quieren seguir el camino de Dios, yo cumplí. Y es verídica esta historia de Delfina. Y siempre contaba ella que su hermano era del el ejército mexicano en los tiempos de Pancho Villa. Dice ella bien claro que su hermano tenía un don y también miraba las brujas antiguas. Se esconden en los cerros donde hay pura selva. Y miras a niños que traen y no son niños, son demonios. Así es, amigos, suscríbete a mi canal Hablando Chido con Rosalba. Espero que te haya gustado esta verdad de Delfina, lo paranormal de Delfina.